Entonces hoy vamos a hacer un análisis acerca de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe? La Biblia nos habla de dos posiciones. Y yo quiero decirles, no hay puntos medios. Usted está en Cristo o está en Adán. Nada más. Usted no puede decir, ay, estoy un ratico con Adán y otro ratito en Cristo. No. Usted está en Cristo o está en Adán. Así de fácil. Pero en Adán todos mueren. Hoy yo he pedido al Señor que traiga una revelación clara a tu mente, para que usted salga de aquí con una nueva mentalidad, entendiendo realmente quiénes somos en Cristo. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Y vamos al primer aspecto. Y vamos a ver lo que tenemos de Adán. La herencia que nos dio Adán. Y la primer verdad es que hay una ley en nosotros, una ley que se llama la ley del pecado. ¿Sabía usted que hay una ley en el hombre natural que se llama la ley del pecado? Yo les hago una pregunta. ¿Para qué son las leyes? Para cumplirlas. ¿Son las leyes obligatorias? Claro que sí, son obligatorias. Si usted transgrede la ley, usted se pone en riesgo, porque usted va a ser enjuiciado porque transgredió la ley. Hay una ley que recibimos de Adán. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23. Tremendo, lean el libro de Romanos, qué tremendo libro, cómo habla de las dos naturalezas. Romanos capítulo 7, 14 al 23, dice así: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendidos al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está hablando aquí de la ley de Moisés, de la ley levítica. Pero vemos que el apóstol Pablo ahí dice: encuentro que hay una ley en mí. El 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero también hay otra herencia adámica que se llama muerte espiritual. Romanos 6:23. Yo creo que de memoria lo sabemos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una herencia de muerte espiritual. La muerte entró al mundo por un hombre, Adán y Eva. Pero dice que la muerte, al entrar al mundo, contaminó al mundo entero. Con la enfermedad del pecado. Por eso, en el momento que una persona peca, entra en muerte. Ahora, podemos pensar que hay 3 tipos de muerte. ¿Sabía usted que hay 3 tipos de muerte? Hay veces solo conocemos una muerte y le tenemos pavor o le tienen pavor. Y está la peor de todas las muertes, y es la muerte eterna. Cuando una persona muere,
y ha vivido en muerte espiritual y no ha tenido un encuentro con el Señor, lamentablemente esa persona muere eternamente. Ya no hay esperanza. ¿Sabe que el problema del ser humano no es el pecado? El problema del ser humano es no arrepentirse, porque el pecado tiene solución en Cristo. Amén. Estamos hablando de lo que nos heredó el primer Adán. Dice que Adán era alma viviente. ¿Escucharon? Fue el primer Adán, alma viviente. ¿Sabe usted algo? El problema del ser humano está en el alma. Ahí está el problema del ser humano. El alma. Porque el alma es terrible. Porque el alma que no se sujeta a la ley de Dios quiere hacer lo que le da la gana, perdón el término. ¿Sabe qué hay en el alma? Los sentimientos. Y hay veces tenemos unos sentimientos tan terribles. Sentimientos de odio. Sentimientos de venganza. Sentimientos de no dejarnos. ¿Por qué? ¿Ha escuchado usted esa frase? Yo no me dejo de nadie. Yo a nadie molesto. Pero si me molestan, ay, ay, ay. Y ustedes saben que hay padres que infunden eso a los hijos desde que están en escuela. Era mi papá pastor en un pueblito allá por Pérez Celedón. Ni les digo el nombre porque todavía es lejos. Se llama Zapotal de Pérez Celedón, por allá de San Isidro siguiendo. Imagínense en ese tiempo. Y había un muchachito como de unos 10 años que usaba un cinto con una cubierta y un cuchillo. No sé si, bueno, para las nuevas generaciones tal vez eso es algo extraño, pero para los viejitos como yo era normal que los señores campesinos o señores del campo siempre andaban su correa con una cubierta y un cuchillo grande. Este niño andaba un cuchillo que arrastraba, porque era un niño pequeño. Y un día mi papá lo encontró y le dice: dígame una cosa, siempre te veo con ese cuchillo. ¿Por qué andas ese cuchillo? ¿No te estorba? Te pega hasta el suelo. Y le dice: es que mi papá me ha dicho que yo no moleste a nadie, pero si alguien me molesta, que yo me defienda. ¿Saben qué pasó? Cuando tenía como unos 17 años, se enamoró de una muchacha del pueblo. Pero la muchacha tenía un novio. Era una familia de la iglesia. Era un muchacho de la iglesia, era líder de jóvenes. La muchacha también era de la iglesia. Pero él se enamoró de la muchacha. Un sábado iba este muchacho con 2 amigos más, iban a abrir el templo para preparar todo para el culto de jóvenes. Él lo atisbó en una calle, en un cruce de calle. Y entonces le dijo: ven, necesito hablar contigo. Entonces él, confiado, le dice a los amigos: sigan, ya los alcanzo, voy a hablar algo. Él no sabía que él no iba a hablar nada. Él simplemente quería matarlo, lo degolló. Por eso, ¿saben una cosa? Necesitamos entender en esta mañana que es necesario que a través de Cristo la ley del pecado sea destruida en nosotros.
El último aspecto de lo que nos hereda Adán es juicio por el pecado. Toda transgresión tiene justa retribución. Hay gente que vive pecando y piensa que nunca va a tener que dar cuenta a Dios. Ay, qué equivocados que están. Por eso dice que Adán fue hecha alma viviente. No pasó de ahí. En el alma hay sentimientos, en el alma hay emociones. Y por cierto, hay veces emociones terribles. Pensamientos. Los pensamientos están en el alma. Por eso la Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted se encuentre con un pensamiento de esos que no pasan por la Biblia, llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tiene que ser examinado a través de la palabra. Tiene que ser pesado. Vivimos en una sociedad egoísta, egocéntrica. Cada uno hace lo que quiere. Egoísta. Nadie quiere ayudarse. Hoy se ha perdido el amor al prójimo. Hoy la gente en la calle ve que a alguien lo están asaltando y sale corriendo en lugar de ayudar. Tiene miedo. Estamos viviendo en una sociedad que no teme a Dios. Lamentablemente. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Gloria a Dios. ¿Usted entiende lo que dice ahí? Usted no necesita pecar muchas veces para perder la salvación. Porque dice que el juicio vino a causa de uno que pecó, Adán. Todo pecado tiene que ser limpio a través de la sangre de Cristo. Pero dice que la salvación vino por uno, Jesucristo, que limpió, nos lavó de muchas transgresiones. Porque no es una, son muchas. Dice que había un acta de decretos que nos era contraria. Y Cristo la llevó y la clavó en medio de la cruz y triunfó sobre ellos, sobre principados, potestades, contra toda obra del enemigo. En Adán heredamos juicio. Condenación eterna. Segunda de Corintios 5:10. Vamos al libro de la carta a los Corintios 5:10. Vamos a leer 2 Corintios 5:10. Dice así. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por último, terminando la herencia de Adán, Apocalipsis 20, 11 y 14. Con ese versículo terminamos esta parte y vamos a entrar a ver lo que nos heredó el postrer Adán.
Apocalipsis 20:11. Dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Tremendo. Todos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes? Si nos quedáramos aquí, el estado del mundo es muy sombrío. Yo creo que ustedes se irían llorando, diciendo no hay esperanza. Pero tenemos al postrer Adán. Eso es Jesucristo. Y vamos a ver lo que tenemos en Cristo. Y en primer lugar, en Cristo tenemos libertad del pecado. Yo quiero que usted entienda que usted es libre del pecado en Cristo Jesús. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. ¿Sabéis esto? Que vuestro viejo hombre, vuestra vieja naturaleza, vuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Cristo, con el postrer Adán, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Tenemos victoria a través de la muerte de Jesucristo. ¿Entiende? Cada vez que el enemigo llegue con una tentación a tu vida, tienes que decirle, ¿sabe qué? Yo soy libre del pecado. Jesús me hizo libre en la cruz. A través de su muerte, yo tengo vida en él. Por eso es necesario entender que en Cristo tenemos libertad del pecado. El 18 al 22, ahí mismo, 6:18. Y libertados del pecado. ¿Escucharon esto? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. El 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Yo creo que es uno de los versículos que no sabemos y que podemos repetirlos, pero lo entendemos realmente. Que usted ha recibido un regalo de Dios que se llama vida eterna en Cristo Jesús. Por eso ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe que la muerte de Cristo es la destrucción del cuerpo del pecado? Porque este cuerpo físico es nada más el vehículo del alma. Y el alma es la que lo lleva a pecar. Pero también el alma santificada, el alma limpiada a través de la sangre de Cristo, lleva nuestro cuerpo a darle gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
¿Sabe? Por eso usted levante ese aplauso para el Señor. Hágalo para el Señor. Aleluya. Por eso usted, cuando alabe al Señor, hágalo con libertad. ¿Sabe que yo he tenido un privilegio glorioso? Yo nací en un hogar cristiano, y no solo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran pastores cuando yo nací. Yo puedo recitarle salmos a usted que me aprendí a mis 6 años, a mis 7 años, cuando apenas aprendía a leer. Crecí en ese temor de Dios. A mis 14 años tomé la decisión más importante de entregar mi vida a Jesucristo. Nunca me aparté del camino de Dios. Gozo de la bienaventuranza del Salmo 1. Sin embargo, yo estaba muerta en delitos y pecados. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no se hereda. La salvación se recibe por la fe. Por eso, ¿sabe? No nos equivoquemos. Las familias que tienen niños y que nacen en el Evangelio cometen un error. Piensan que no hay que llevar a los niños a Cristo. ¿Para qué? Dios no tiene nietos. ¿Sabía que Dios no tiene nietos? Dios solo tiene hijos. Así es que yo no soy nieta de Dios, yo soy hija de Dios. Por la fe, amén, por la fe. Nuestra condición sin Dios era de muerte espiritual, pero Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Aquí nadie es mayor que nadie. Todos nosotros los que estamos en esta sala necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así es que no nos andemos justificando, porque sabe algo, la justicia humana es como trapo de inmundicia para Dios. Sabe que cuando Dios encontró al hombre y había pecado, ellos se habían hecho unos delantales de hojas porque se vieron desnudos. Y sabe que no se refería tanto a una desnudez física, porque dice la Biblia que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban antes del pecado. Pero cuando pecan, inmediatamente se ven desnudos, claro, con una desnudez espiritual. Por eso cuando Dios llega, ellos están escondidos. Y el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y le dice el Señor: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que les mandé que no comieran? ¿Y sabe algo? Se habían tapado con hojas. Pero eso no basta, porque esa es la justicia humana. La justicia humana tapa el pecado, esconde el pecado, pero la justicia de Dios quita el pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando Juan ve a Jesús venir, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos andemos justificando, no nos andemos escondiendo, porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. De Jesús heredamos vida espiritual. ¿Sabe cuál es el regalo de Dios en Cristo? Es Él, Jesucristo es el regalo de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ese es el regalo que nos da Cristo.
Otra cosa que hizo el Señor, el segundo Adán, fue que nos justificó por su sangre. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. ¿Ya se dio cuenta por qué no hay que hacer sacrificios? ¿Ya se dio cuenta por qué no hay que hacer unas cuantas oraciones para ser justificado? Porque la justificación es gratuita. ¿Usted sabe qué es algo gratis? Por lo que usted no tiene que pagar. Pero quiero darles una noticia. Usted y yo no tenemos que pagar, porque uno ya pagó. Uno ya pagó. Y no fue un precio en oro, en euros, en dólares, en colones, en ningún mineral valioso. Fue a través de tu propia sangre vertida en la cruz. A usted no le cuesta, a mí no me cuesta, pero a Él le costó su propia vida. Por eso no podemos jugar con la sangre de Cristo. ¿Entiende esto? Usted tiene que tomar decisiones serias, porque el precio está pagado en la cruz. Pero el precio no fue poco, fue precio de sangre. O sea que cuando usted peca, cuando yo peco, estamos otra vez crucificando a Cristo. Claro, claro, porque es a través de su sangre. Por eso este asunto del pecado no es así. Tenemos que renunciar al pecado, porque el precio fue pagado en la cruz, pero fue un costo muy alto, precio de sangre. ¿Sabe que por eso Jesús allá en el Getsemaní llegó a una agonía tan terrible que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre? Y dice que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque eso significaba entregar su propia vida. Él pagó el precio de mi redención. Nos justificó a través de su sangre del pecado. ¿Y saben algo hermoso? Nos liberó del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1:13. Colosenses 1:13. Vamos rápidamente a Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabe qué significa eso? Que había un dominio sobre nosotros, el dominio del pecado, pero Cristo nos liberó de ese dominio y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y por último, Él nos dio redención, salvación eterna. Quiero que usted se ponga sobre sus pies. Ya estamos concluyendo. Solo quiero que leamos
dos pasajes más. Primero de Juan 5:11. Por favor, busque ahí Primero de Juan 5:11. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. ¿Qué claro es este mensaje? El que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. En el capítulo 2 de Juan, de Primera de Juan 2:25, nos devolvemos un poquito. Dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos hizo? Vida eterna. ¿Sabe una cosa? Hay veces vivimos en este mundo como si nunca fuéramos a morir. Yo le hago una pregunta: ¿cómo vive usted cada día? ¿Como si nunca fuera a morir? Hay veces se nos olvida, ¿sabe qué? Que somos de la muerte. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero yo quiero decirles que la vida eterna está en Cristo. El que tiene el Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene el Hijo no tiene vida eterna.